Muy bien, entonces vamos a ver esta parte ya, a inicios en este caso ya de el dominio español dentro de esas tierras andinas, ¿ok? Eh, Cuando se habla en este caso de las guerras civiles entre conquistadores, es un concepto en este caso, dice la sesión, que resulta de una aplicación difícil, ya que una guerra civil es un conflicto entre grandes sectores del país y en su propio territorio, ¿no? Eh, por decir, ¿no? Cuando alguno de ustedes vaya a leer la historia de América del Norte, por ejemplo, sobre todo de los Estados Unidos, ¿no? Ellos como, han tenido una guerra civil entre los sectores del norte y del sur. Aquí en este caso no es, o sea, no, o incluso hasta podemos decir, ¿no? Que en ese caso no es tan aplicable porque no es que involucrara a grandes sectores, solamente fue a una cúpula que invadió un territorio, ¿ok? Pero que en este caso no, que esa misma cúpula que ingresó se partió luego de, poco después en este caso, de lograr, de concretar la ocupación del territorio, ¿no? Del territorio en este caso en el cual estaba. Los conflictos en este caso ocurrido tuvieron como protagonistas a los bandos militares en este caso, los dos líderes de esta empresa, ¿no? Pizarro y Almagro. Solamente representaban los intereses del sector invasor por la repartición de tesoros, territorios, poblaciones asaltadas por los ejércitos españoles. Tal entrega de territorios o repartimientos en la ciudad de Lima, por ejemplo, así como de las encomiendas, que era la repartición de los grupos de indígenas sometidos a la servidumbre en beneficio del encomendero, se produjo de manera irregular y sin ninguna igualdad, ¿no? Que es algo que les iba ya notando ya desde que en este caso íbamos viendo ya la llegada de Pizarro, ¿no? Cuando Pizarro va a negociar con la corona española, en este caso ya la empresa aventurera del sur, cuando llegó con la capitulación de Toledo, los propios integrantes tuvieron, o sea, obviamente que le pidieron explicaciones a Pizarro, más que todo por los términos del trato, que prácticamente todo era de él y que para los demás solamente se les había favorecido con con pequeños enclaves, o sea, no tenía en este caso una posición o una posibilidad de, en este caso, de tener mayores riquezas. Entonces era desigual, desde ahí ya era desigual. Y eso fue, fue algo que latente hasta que una vez que este territorio fue invadido, ahí es donde ya saltó con más intensidad porque era ya la repartición física y total del territorio. Entonces ahí donde se produce este conflicto entre esta cúpula, que es pequeña, pero poderosa. Pizarro y sus hermanos, así como sus allegados y favoritos, recibían siempre la mejor ubicación, relegando de esta forma a los almagristas a lugares menos favorables. Esto se debía a la capitulación de Toledo del 26 de junio de 1529, que autorizó a Francisco Pizarro a asumir la gobernación de las encomiendas y tierras en las 200 leguas del sur del actual Ecuador y que alcanzaba aproximadamente hasta Mala y Cañete, pero en 1534, por instancias del Consejo de Indias y con la firma del rey, se redefinió tal autorización, ampliándole a Pizarro unas 70 leguas hacia el sur, hasta Chincha, y concediendo autorización de 200 leguas al sur de Chincha a Diego de Almagro, sin saber lo que podía encontrarse en estas tierras. Era como decir, búscate tú tus propias, ¿no? Tus propias riquezas, ¿ok? A la gobernación de Pizarro se le llamó Nueva Castilla y a la de Almagro Nueva Toledo. El Consejo de Indias, organismo especializado de la corona española para la administración y defensa de sus colonias, eh, no definió si
la importantísima ciudad del Cusco estaba ubicada en el mismo paralelo en el que estaba Chincha. Y de acuerdo a esto, no había una definición clara si pertenecía a Nueva Castilla y Nuevo Toledo. Y este fue el segundo kit. El primero ya era en este caso, el reparto desigual, el reparto inequívoco de, en este caso, de los territorios. Ahora, el segundo hándicap, que en este caso eh, propaga los cimientos de un conflicto, ¿no? En este caso es la ubicación del Cusco. Le habían ampliado con la idea de que en este caso Cusco se ubicaba paralelo a Chincha, pero nosotros que tenemos ahora actualmente, ¿no? Una idea del territorio peruano, obviamente Cusco no está a la misma altura de Chincha, pero en ese tiempo no había esa forma de cómo definirlo, por eso dijeron 70 leguas más con la intención de que Cusco estuviera dentro de Nueva Castilla. La expedición de Almagro a Chile, el apoyo del cusqueño Inca Pauta, hermano de Huáscar, resultó un fracaso. Almagro, decepcionado, retornó al Perú en momentos en que se producía el cerco del Cusco. Su regreso resultó oportuno para los españoles y determinante para la decisión del Inca rebelde de retirarse a Vilcabamba por los miles de indígenas cañaris y chachapoyas que lo respaldaban. Sin embargo, Almagro no había vuelto al Cusco para apoyar a los hermanos Pizarro, sino para exigir la posesión del Cusco, produciéndose por ello la primera guerra por riquezas entre los españoles. Entre los principales enfrentamientos entre conquistadores fueron la Batalla de las Salinas, con fecha de 26 de abril de 1538, vencedor, en ese caso, Hernando Pizarro, vencido Diego de Almagro. La Batalla de Chupas de 1542, vencedor el gobernador Vaca de Castro, el vencido fue Diego de Almagro el Mozo. La batalla de Añaquito de 1546 con la victoria de Gonzalo Pizarro y la derrota de Blasco Núñez de Vela, que era el primer virrey. De alguna manera, una segunda etapa de esos conflictos entre españoles que incluso llegó a un extremo de que los propios encomenderos se estaban sublevando contra la corona española. Es por eso que se genera el conflicto entre, o sea, ahí Gonzalo Pizarro, por ejemplo, que fue el vencedor de la batalla de Añaquito, no estaba en este caso representando solamente a los pizarristas, sino que él representaba a todos los encomenderos que habían sido perjudicados por la promulgación de las nuevas leyes de la corona española que les había quitado el poder sobre esas tierras. Por eso es que se produce el conflicto con el primer virrey Blasco Núñez de Vela, el primer virrey del Perú. Y después la batalla de Caquijahuana, donde don Pedro de la Gasca, que había sido nombrado el pacificador de estas tierras, venció pues al rebelde Gonzalo Pizarro. Un hecho, ¿no? Dentro de todos estos conflictos, eh, entre españoles, ¿no? Se dio a la muerte de Pizarro. O sea, los dos conquistadores al final fueron presas de su propio destino. Es decir, no tanto énfasis le dieron a la conquista del Tahuantinsuyo que al final ellos terminan siendo también víctimas de su propia ambición. Primero con la muerte de Diego de Almagro y posteriormente la muerte de Pizarro. La muerte de Almagro, más bien lo que fue un catalizador para en este caso, generar la sed de venganza entre los seguidores de Diego de Almagro, ¿no? Luego de la muerte de Almagro, sus partidarios vieron muy reducido su situación, fueron despojados de sus bienes, eran víctimas de burlas de los pizarristas, quienes irónicamente les decían los de Chile. Igualmente, el heredero del viejo conquistador, el joven mestizo Almagro el Mozo, hijo de aquel con una india de Panamá, fue despojado de sus bienes y desconocido de sus derechos a la gobernación de su padre. Es decir, él no asumió el cargo de gobernador de Nueva Toledo. Simplemente ese cargo terminó, o sea, se extinguió con la muerte de Almagro.
Fue así que un 26 de junio de 1541, al mando de Juan de Rada, salieron de su aposento situado en una casa próxima a la Plaza de Armas y se dirigieron a Palacio. Y a los gritos de "Viva el rey, muere el tirano", irrumpieron en el local. El viejo conquistador, abandonado por sus partidarios que huyeron despavoridos y acompañado solo del hermano de su madre, Martín de Alcántara, luchó contra los atacantes, pero cayó mortalmente herido, siendo en su caso ultimado con un cántaro, pesado cántaro, que le lanzó a la cabeza un antiguo criado suyo, ¿no? Tenía Pizarro en ese momento unos 63 años. En los llanos de Jaquijahuana, ¿no? Se encontraron frente a frente los ejércitos al amanecer del 9 de abril de 1548, y cuando se escucharon los primeros disparos ocurrió algo inesperado. El capitán Garcilaso de la Vega, el oidor Cepeda y varios jefes y oficiales pizarristas se pasaron al bando de la Gasca. Así que ya es la batalla final, ¿no? De toda esta serie de conflictos, ¿no? Estamos hablando de la batalla entre Gonzalo Pizarro y en este caso los seguidores del pacificador Lagasca. ¿No? Entonces, Acosta, un fiel oficial de Pizarro, le dijo: "Arremetamos de una vez, señor, y perezcamos como los romanos". La respuesta de Claudio fue filosófica: "Mejor es morir como cristianos", y entregó su espada rindiéndose. Gonzalo Pizarro, el más joven de los hermanos del Marqués, pereció a los 42 años. Subió a la horca elegantemente vestido y con la mayor humildad recibió la muerte. Con la victoria del pacificador Lagasca, se termina en este caso este periodo de inestabilidad, se consolida en este caso el virreinato del Perú y los antiguos encomenderos pierden totalmente la importancia. En este caso no lo dice la sesión, pero hay un conflicto adicional, o en todo caso una lucha adicional, ¿no? Liderado por Hernández Gijón, o Hernández Girón, perdón, quien de alguna manera representaba los intereses de los encomenderos que habían sido, en este caso, desfavorecidos, ¿no? Fue un último intento de los encomenderos por lograr el poder. Sin embargo, este caudillo también fue, en este caso, sometido.